Gracias, Moni, muchas gracias, Moni, por la invitación y por la presentación. Y bueno, como dijo Moni, esperemos que esta, esta pequeña capacitación que se les dé les sirva de mucho para futuras ocasiones en la parte profesional. Bueno, en este momento vamos a ingresar a la plataforma de VirtualX, donde vamos nosotros a ver toda la información que nosotros tenemos para en la parte legal, y tanto en la parte legal como en la parte del manejo de la herramienta. Y aquí también tenemos nosotros todos los webinars que hemos dado durante todo este tiempo que estamos trabajando. Entonces, nosotros tenemos un árbol de contenidos, y dentro del árbol de contenidos nosotros tenemos la parte de webinars. Y aquí tenemos los webinars, todos los que hemos dado. Y aquí está el último, el que lo vamos a dar este momento. Entonces, bueno, vamos a empezar con el tema que vamos a trabajar el día de hoy, que es la parte de devolución de impuesto, del impuesto a la renta. ¿Y cuál es la base legal? De acuerdo a lo que determina la Ley de Régimen Tributario Interno y el Código Tributario, porque aquí nosotros base legal de aquí nuestra es más el Código Tributario, porque el Código Tributario o el Código Orgánico Tributario, que es este momento que se lo llama, está determinado bajo qué perspectivas y cuáles son las condiciones con las que nosotros podemos hacer uso de ese derecho de solicitar una devolución al Servicio de Rentas Internas. En este caso, del impuesto a la renta. ¿Podemos solicitar una devolución del IVA también? Sí, lo podemos hacer. En el caso de crédito tributario por retenciones. Eso podemos solicitar también. Pero en este caso no es la parte de solicitud de devolución de impuesto a la renta. ¿Quiénes pueden solicitar esta devolución del impuesto a la renta? En este caso, pueden solicitarle todas las personas naturales, todas las personas jurídicas, pueden solicitar, siempre y cuando haya existido o un pago indebido o un pago en exceso. Entonces, bajo estas condiciones, nosotros vamos a poder solicitar la devolución. Como les decía, quienes pueden solicitar en este caso son todas las personas naturales, todas las sociedades ecuatorianas, residentes en nuestro país. ¿Qué quiere decir residencia? Que están ya acogiéndose a toda la normativa tributaria de nuestro país. Pueden ser extranjeras, pero que estén residentes aquí en nuestro país. En la ley de régimen tributario interno nos dice que residencia es cuando pasan 6 meses dentro de un periodo tributario una persona natural. ¿Qué quiere decir? Que yo paso 6 meses saltando ciertos periodos, pero dentro del año tributario que va del 1 de enero al 31 de diciembre de cada año, completo 6 meses, quiere decir que yo ya soy una persona extranjera residente en el país. Bajo ese criterio es lo que nosotros nos manejamos como residencia en el país. ¿Qué es lo que nos habla el Código Tributario? De acuerdo a lo que determina el artículo 116, que nos dice la comparecencia, me dice que todas las personas, ¿sí? Todas las personas naturales o todas las sociedades residentes en el país, sean nacionales o extranjeras, pero que estén residentes en el país, comparecerán ante la administración tributaria. Tenemos que tomar en cuenta que el Código Tributario no es solo para lo que es impuesto a la renta y a lo que es IVA, es a toda la parte tributaria que maneja el país. Puede ser municipales también, son impuestos municipales, pero también yo puedo tener ahí un reclamo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esta es la base legal que yo puedo utilizar para hacer un reclamo a cualquier administración tributaria, sea municipal o sea el Servicio de Rentas Internas, que es la que maneja la mayor cantidad de impuestos. Eso me determina el artículo 116 del Código Tributario. El artículo 119 me dice qué es lo que debe contener, cuáles son los requisitos que debe tener la solicitud de reclamación. Entonces, esta solicitud de reclamación me dice que deberá contener, dice, ante qué autoridad tributaria yo estoy ejerciendo mi derecho de solicitar la devolución. En este caso, como es el impuesto a la renta, nosotros la entidad
tributaria sobre la que nosotros estamos ejerciendo el derecho a devolución es ante el Servicio de Rentas Internas. Entonces, nuestra solicitud tiene que decir Servicio de Rentas Internas. Tendría que ir directamente allá. Los nombres y apellidos completos de la persona que está haciendo el reclamo, conjuntamente con el número de RUCO o cédula de identidad, dependiendo, ¿no? La identificación de su domicilio permanente. ¿Qué quiere decir? ¿Dónde va a estar? ¿Dónde vamos a nosotros a recibir toda la información que el Servicio de Rentas Internas nos quiera transmitir? Cuando nos quiera entregar un documento diciéndonos de aceptación, de negación o diciéndonos que solicita mayor información de la que nosotros ya le hemos entregado. Entonces, tiene que estar bien clara la dirección del domicilio, tiene que haber un domicilio fiscal. Eso es lo que se llama en el Servicio de Rentas Internas o lo que se llama para el domicilio fiscal. Es donde va a recibir todas las notificaciones de las administraciones tributarias. Dice, tenemos que hacer la mención ¿cómo es? La mención administrativa sobre el objeto del reclamo. ¿Qué quiere decir? ¿Qué es el objeto del reclamo? El objeto del reclamo en este caso es un pago en exceso o un pago indebido, tomando en cuenta sobre cuál de los dos estamos haciendo nosotros el reclamo. Tomemos en cuenta que no es lo mismo que hacer un reclamo de pago indebido que uno de pago en exceso. Sí. La petición, luego de todo eso tiene que ir la petición concreta. ¿Qué es lo que solicito? Entonces, la petición concreta es luego de que yo pongo toda esa información, tengo que decir, solicito la devolución del impuesto o del valor de las retenciones de pago en exceso de impuesto a la renta por un valor tal. Eso es lo que tiene que ser. Tiene que ir firmado por el contribuyente. En este momento, si puede ser firma electrónica o puede ser firma física. En este caso, de acuerdo a los últimos cambios que se dieron por cuestiones de pandemia, ya las reclamaciones ya se las puede hacer vía electrónica. Bueno, antes también se las podía hacer, pero hasta ciertos montos. Era solo hasta $2,000. Ahora ya subieron los campos, ya subieron los márgenes para hacer reclamaciones. Entonces, ya se los puede hacer esto también vía internet. Tenemos que tomar en cuenta que a la reclamación que nosotros tenemos, tenemos que ponerle todas las pruebas que tengamos para determinar que nosotros fuimos objeto de unas retenciones en exceso. En este caso, ¿cuáles serían las pruebas? Son los comprobantes de retención de los cuales nosotros fuimos objeto. Entonces nosotros le vamos a decir, nosotros fuimos objetos de $1,000 en retenciones y en realidad yo solo tenía que pagar 100. Entonces, por favor, solicito la devolución de los 900. De los 900, que sería la diferencia en este caso. La complementación del reclamo. ¿Qué quiere decir una complementación del reclamo? Quiere decir que cuando nosotros presentamos la información al Servicio de Rentas Internas y la información no estuvo completa o estuvo media oscura o no está clara, entonces el Servicio de Rentas Internas nos va a solicitar que nosotros entreguemos a la Administración Tributaria documentación adicional o información adicional para complementar el reclamo. Eso es lo que nos determina la normativa tributaria. Entonces, si nosotros vemos en el Código Tributario, y esta es la base legal que está determinada dentro del Código Tributario, ahí tenemos la diferenciación entre lo que es pago indebido y lo que es pago en exceso. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la normativa? Que el pago en exceso, me dice que el pago en exceso es cuando uno paga en demasía algo que debió pagar. En otras palabras, digamos que yo tenía que pagar $100 y fui objeto de retención de $1,000. Eso es un pago en exceso. Yo tenía que pagar un impuesto a la renta de 100, pero terminé pagando de 1,000. ¿Por qué? Porque fui objeto de retención. O no tenía que pagar impuestos, luego de deducir mis ingresos y mis gastos, no tenía que pagar impuestos y sin embargo yo fui objeto de retención de $1,000. Entonces es un pago en exceso. ¿Sí? En la ley me dice, en el Código Tributario, me dice que es el valor que resulta de pagar en demasía un impuesto que nosotros teníamos que haber pagado luego de haber aplicado la tarifa que nos solicita.
Cuando es persona natural, nosotros, ¿cuál es nuestra tarifa? Es en función a lo que determina la Ley de Régimen Tributario Interno en su artículo 36, en lo que nos da la tabla del impuesto a la renta para las personas naturales. Entonces me dice, vea, si usted llegó a 11.212 dólares y pasó ese valor, usted tiene que pagar un impuesto. Si usted no superó los 11.200 dólares, usted no tiene que pagar impuesto. Pero entonces nosotros nos basamos a una tabla. Esa es nuestra tarifa, porque la tarifa está impuesta por la Ley de Régimen Tributario Interno. Las sociedades es el 25%. Entonces, eso me dice, cuando resulte en demasía, ¿cuál es el pago indebido? Es vuelta, mientras tanto, es aquel que se realiza por un tributo no establecido legalmente o del que haya exención por mandato legal. ¿Qué quiere decir? Que el tributo no estuvo en una ley. Mientras tanto, si no está en una ley y nosotros pagamos ese impuesto, eso es un pago indebido. O que por alguna normativa, alguna exención especial que tenía en la ley de régimen tributario interno y sin embargo yo pagué. Por ejemplo, en la ley de régimen tributario interno tenemos el artículo 9 y el artículo 9 enumerado 9.1 hasta el 9.7 donde hay exenciones del pago de impuesto a la renta. Y si yo caigo dentro de una de esas exenciones y, y pagué cuando no tenía que pagar, es pago indebido. Entonces, eso es lo que tenemos que tomar en cuenta. ¿Cuál es el plazo máximo que nosotros, luego de haber presentado nuestra declaración, nuestra solicitud de devolución de impuesto a la renta, de acuerdo a lo que determina el Código Tributario, dice que el Servicio de Rentas Internas tiene un plazo de 6 meses contados a partir del siguiente día de la presentación de mi solicitud? Si luego de presentada la solicitud no se recibió respuesta, ni positiva ni negativa, eso se considera un silencio administrativo. Y bajo esa normativa, el silencio administrativo quiere decir que el Servicio de Rentas Internas está aceptando mi devolución y tiene que devolverlo. Por lo general, el Servicio de Rentas Internas evita al 100% llegar a tener este silencio administrativo, porque si fue, digamos que yo tenía que reclamar 1.000 y le puse 2.000 dólares y el Servicio de Rentas Internas no me dijo nada, quiere decir que el Servicio de Rentas Internas tiene que devolverme los 2.000 dólares, porque el Servicio de Rentas Internas no se pronunció al respecto sobre mi solicitud de devolución. Entonces, eso tenemos que tomar en cuenta también, el plazo que tiene la ley de régimen tributario interno, o sea, el código tributario. Tenemos la procedencia y la prescripción. En este caso, de acuerdo a lo que determina la ley, dice en el artículo 305, dice que tendrán derecho a formular el reclamo o acción de pago indebido o de pago en exceso todas las personas naturales o jurídicas que efectuaron el pago. Eso es lo que me dice en la ley. Y me dice que la acción de pago indebido o de pago en exceso prescribiría en el plazo de 3 años, contados desde la fecha de pago o desde la fecha de presentación de la declaración, en este caso. ¿Qué es lo que quiere decir? Que si yo estoy haciendo un reclamo del año 2020, yo pagué, diciendo que somos persona natural, en el mes de marzo, dependiendo del noveno dígito del RUC, yo tengo 3 años posteriores desde la fecha, desde el marzo del 2021, para hacer mi reclamo de pago en exceso, de pago indebido al Servicio de Rentas Internas. Si yo no hago dentro de ese plazo, prescribió mi derecho de solicitar devolución. No puedo solicitar devolución, pero en este caso yo sí puedo seguir utilizando ese crédito tributario, puedo seguirlo arrastrando, pero no, para solicitar devolución, prescribió la causa. No tengo derecho, porque mi derecho ya prescribió. Eso es lo que me determina la norma. ¿Qué entendemos por crédito tributario de acuerdo a lo que determina el artículo 47 de la Ley de Régimen Tributario Interno? Me dice que en el caso de retenciones en caso de retenciones en la fuente del impuesto a la renta,
cuando sean mayores al impuesto causado, o no exista impuesto causado, conforme a la declaración que nosotros hayamos presentado ante el Servicio de Rentas Internas, esto se podrá solicitar como pago en exceso o como pago indebido, dependiendo, como le digo, de acuerdo a lo que determina el Código Tributario, el plazo de prescripción. En este caso, el plazo de prescripción son 3 años, acordémonos. Y en el artículo 47 también está recalcando esto, que son 3 años contados desde la fecha de declaración. Entonces nosotros tenemos que tener claro eso, que si nosotros queremos hacer un reclamo de pago indebido o de pago en exceso, tenemos un plazo en el que nos podrá prescribir nuestra causa si nosotros no lo hacemos de forma rápida, en este caso. ¿Cuál es el trámite de devolución del impuesto a la renta en este caso? En este caso nosotros tenemos que tomar en cuenta que de acuerdo a la pandemia y desde el momento que comenzó la pandemia, los trámites cambiaron mucho. En este caso, los trámites ya se los hace digitalmente. Ya es mucho, digamos, mucho más fácil, ¿no? Porque antes cuando era hasta $2,000 podía hacerlo por internet y ya cuando era más de $2,000 ya no podía hacerlo por internet, tenía que hacerlo por ventanilla, presentando toda la documentación de respaldo con el CD de respaldo. En el CD de respaldo tiene que estar también cierta información de acuerdo a un formato que nos da el Servicio de Rentas Internas, el cual nosotros tenemos que llenar, donde nos piden cierta información de las retenciones, quién es el agente de retención y los valores que fuimos objeto de retención. En función a eso, el Servicio de Rentas Internas analiza. Aparte de eso, también se le manda eso en medio digital. Se le manda las retenciones escaneadas. Eso era, como les digo, antes de la pandemia. En este momento también por cuestiones de lo que es retenciones electrónicas, lo que estamos ya haciendo, trabajando con facturación electrónica, ya la información del Servicio de Rentas Internas la tiene, las retenciones también las tiene dentro de su sistema informático que ellos pueden convalidar la información. Nosotros lo que hacemos es mandarlo en un formato en Excel. Entonces, bueno, lo que primero tenemos que hacer nosotros para presentar la devolución, tenemos que tener una clave del Servicio de Rentas Internas con nuestro RUC o cédula de identidad, dependiendo. RUC cuando tenemos una actividad económica y cédula de identidad cuando nosotros estamos bajo relación de dependencia y tal vez fuimos objeto de un impuesto que no teníamos que hacer. Entonces, digamos que yo en este caso tenía que pagar un impuesto bajo relación de dependencia, tenía que hacerme una retención de 100, pero el patrono no recibió el formulario de gastos personales y por tanto nos hicieron de 1,000. Entonces yo luego, ¿qué es lo que tengo que hacer? Para solicitar el reclamo, si estoy bajo relación de dependencia, tengo que presentar mi declaración de impuesto a la renta. Ese es un requisito que nos dice el Servicio de Rentas Internas. Aunque yo no tendría que presentar el formulario de declaración de impuesto a la renta porque yo estoy solo bajo relación de dependencia. Cuando yo tengo bajo relación de dependencia y una actividad económica, tengo la obligación de presentar ese formulario. Entonces tenemos que tomar en cuenta que para presentar el reclamo, nuestro primer paso es tener la declaración de impuesto a la renta en el Servicio de Rentas Internas, subida en el Servicio de Rentas Internas. Luego que una vez nosotros ingresamos en la plataforma del Servicio de Rentas Internas y con nuestra clave y contraseña tenemos nuestra declaración subida, tenemos que tomar en cuenta que si somos personas naturales, nosotros tenemos que subir un anexo de gastos personales, porque ese anexo de gastos personales nos va a servir a nosotros también para disminuir el pago de impuesto a la renta. Tenemos toda la información, nosotros nos vamos en la página del Servicio de Rentas Internas, en la parte izquierda de la página del Servicio de Rentas Internas. Una vez que estamos dentro de la página, nos vamos a la parte que es devolución de impuesto a la renta. En esta parte de aquí. Una vez que llegamos ahí, nos dice que validemos todo. Nos dice, señor contribuyente, dice, en caso de su solicitud, quiera enviar una solicitud, una presolicitud. Esta es una de devolución del impuesto a la renta, aplastar. Entonces nosotros aquí damos un aceptar, ¿no? Luego nosotros nos vamos a lo que es opciones de devolución de impuesto a la renta y nos dice enviar presolicitud. Esta es la base. Entonces, una vez que enviamos nosotros la presolicitud, el Servicio de Rentas Internas nos dice que si nosotros estamos de acuerdo
con toda la normativa tributaria legal para nosotros solicitar esa devolución de impuesto a la renta. Nosotros luego de estar de acuerdo con esto, si nosotros vemos, antes era $2,000 para las personas naturales para solicitar por este medio. Ahora nuestra base, este momento para las personas naturales es $10,000. Y para las personas, para las sociedades, es $5,000. Entonces, antes, ¿qué era? Las sociedades no se podía hacer por este medio, tenía que presentar su reclamo por ventanilla. Esto era exclusivamente para personas naturales. Pero, como les digo, luego por cuestiones de pandemia, el servicio de rentas internas comenzó a mejorar su plataforma, a hacerla más ágil. Entonces, nosotros damos en siguiente, y aquí me sale ciertas opciones que tenemos que hacer. Tenemos que primero validar nuestra cuenta bancaria, que es en esta parte de aquí. Tenemos que nosotros verificar nuestra cuenta bancaria que esté correcta, que el banco esté correcto, que el número de cuenta esté correcto, que si es cuenta de ahorros o si es cuenta corriente. ¿Por qué? Porque si nosotros vamos a solicitar que nos paguen en efectivo, si nosotros solicitamos que nos paguen, que nos den mediante notas de crédito, el servicio de rentas internas también nos da notas de crédito. Esas notas de crédito que nos dan por las devoluciones de impuesto a la renta o de IVA, en este caso nosotros, ¿qué es lo que podemos hacer? Podemos negociar en la bolsa de valores, o esas notas de crédito a nosotros nos sirven para pagar otros impuestos de la misma administración tributaria, del mismo servicio de rentas internas. Puede servirnos, por ejemplo, ya nos devolvieron, digamos, $2,000 en notas de crédito, pero yo tengo esa nota de crédito y voy y pago mi declaración del IVA, del impuesto al valor agregado. Entonces, ya con esas notas de crédito me sirve para pagar. Claro que es preferible solicitar en efectivo, ¿no? Pero ya depende de cada una de las personas y del criterio de lo que quieran hacer. En este caso, una vez que se hace eso y se confirma la cuenta bancaria donde nosotros solicitamos que nos depositen, si en caso queremos nosotros hacerlo, que nos devuelvan en efectivo, o queremos que nos devuelvan en títulos de crédito, tenemos que ver cuál de las dos alternativas. Pero en este caso, para que nos depositen, tenemos que confirmar la cuenta bancaria. Aquí en esta parte de acá abajo tenemos que ver a qué año nosotros solicitamos la devolución del impuesto a la renta. Como les digo, prescribe en 3 años. Entonces nosotros tenemos que estar claros que no haya prescrito, porque si no el Servicio de Rentas Internas nos va a decir, ¿sabe qué? Su solicitud de devolución de impuesto a la renta ya prescribió. Luego de que es esto, nos va a salir en un plazo de 48 horas o 2 días, vamos a recibir nosotros una respuesta en nuestro buzón. En nuestro buzón que tenemos dentro del Servicio de Rentas Internas hay una carpetita en la parte izquierda mismo que dice notificaciones y buzón. Ahí nosotros vamos a ver si la presolicitud fue validada, o nos van a decir que la presolicitud no fue validada. Si la presolicitud fue validada, ya nosotros vamos a dar el siguiente paso. Si en este caso la presolicitud no fue validada, en este caso el Servicio de Rentas Internas nos va a decir por qué no fue válida. Puede ser por el caso de que nuestra declaración de impuesto a la renta no coincida con la información que ellos tienen, y nos van a decir que nosotros no coincide la información en valor X. Nosotros tenemos que volver a revisar para darnos cuenta que está bien. Si está bien hecha la declaración, considerado todos los ingresos y todos los gastos de mi actividad económica, nosotros lo que tenemos que hacer es, ahí sí tenemos que presentar una solicitud de devolución por ventanilla, en la que nosotros le estamos entregando información adicional, donde le vamos a presentar toda la información al Servicio de Rentas Internas para que revise que nuestra declaración está bien. O a su vez, caso contrario, si nosotros estamos equivocados y no estuvo bien hecha la declaración, tenemos que corregir la declaración, volver a subir la declaración y volver a enviar la solicitud para que pueda coger. O ya les voy a decir más adelante qué podemos hacer también. Dice, una vez aceptada la presolicitud, se visualiza la solicitud para la devolución del impuesto a la renta, donde deberá verificarse todos los datos de la persona que está. Entonces, ¿ahí qué nos va a pedir? Nos va a pedir la razón social, nos va a pedir la dirección, nos va a pedir la ubicación, si nosotros estamos de acuerdo con el valor de devolución del impuesto a la renta,
Porque puede ser también que el Servicio de Rentas Internas diga, vea, yo luego de verificar, le apruebo la presolicitud, está aprobada, pero le apruebo yo por $500. Y en realidad yo estaba solicitando 1000. Entonces, si yo no estoy de acuerdo con esa presolicitud, yo no acepto. Y voy a la siguiente instancia. Y bueno, si yo no quiero hacerme problemas y digo, no hay problema, acepto y el Servicio de Rentas Internas procede a devolverme los $500. Los otros $500 se perderían. Pero eso les digo, ya todo depende del criterio de cada uno. Si una persona dice, no quiero hacer un nuevo reclamo, no lo hace. Pero si lo quiere hacer, tiene que llenar toda esta información y poner siguiente. El Servicio de Rentas Internas le notificará la resolución mediante el medio electrónico. Le puede al correo electrónico o por la plataforma del Servicio de Rentas, donde le va a decir que fue aceptada ya. Y se podrá revisar en qué aspecto o en qué punto está nuestro reclamo. Entonces me va a decir que una vez que ya está aceptado, nos va a decir que una vez que está aceptado, ya nosotros vamos a tener que esperar cierto periodo Hola, de Mar. tiempo para que el Servicio de Rentas Internas nos acredite en cuenta. Estoy en un curso y Me me traje dice, la computadora. en caso de tener, como les decía, una presolicitud fallida, se tiene que ingresar el reclamo llenando una documentación adicional. Eso lo vamos a ingresar por otro lado, por otro campo, dentro de lo que es la parte del sistema del Servicio de Rentas Internas. Si el SRI determina que no existe relación de la información declarada del impuesto a la renta, le solicita que realice una declaración sustitutiva y que vuelva a ingresar el trámite. Eso es lo que les decía arriba. En este caso, si el Servicio de Rentas Internas dice, aquí no me coincide, va a solicitar que hagan la sustitutiva. Pero si usted, luego de revisar toda la información, usted está de acuerdo con su información, vamos a ingresar por otro lado la información, dentro de lo que determina el Servicio de Rentas Internas. Entonces, estos son los documentos que vamos a tener que llenar para ingresar la información mediante vía electrónica mismo, pero donde le vamos a dar más sustento a nuestro reclamo. En este caso le vamos a dar ya las partes de hecho y de derecho que nos acogen a nosotros para llegar al reclamo administrativo, donde vamos a presentar toda la información que nosotros tengamos, de acuerdo a lo que nos determina el artículo 119 del Código Tributario. Acuérdense que ahí me decía que nuestra declaración tiene que ser concisa y clara, y está respaldada, de acuerdo a lo que determina el Código Tributario, con toda la información que sustente eso. Entonces nosotros ahí vamos a tener que informarle al Servicio de Rentas Internas. ¿Por qué en este caso el Servicio de Rentas Internas puede tener errores? Digamos que una persona nos hizo a nosotros la retención del impuesto a la renta y esta persona no declaró. Entonces el Servicio de Rentas Internas no tiene la base de datos con la que puede cruzar la información, sobre todo cuando son retenciones físicas, perdón. Entonces no tiene con qué cruzar la información, entonces dice, no, a mí no me cuadra esto, está mal hecho. Pero si nosotros tenemos toda la información, nosotros tenemos que presentarla. Dentro de esta solicitud, me dice que tengo que presentar el formulario escrito determinado al artículo 119. Esto ya ellos ya tienen, esto es un formulario que está en la plataforma del Servicio de Rentas Internas, que ustedes pueden descargárselo para llenarlo. Ustedes lo llenan este formulario y lo presentan. Dentro de aquí me están diciendo que ponga la fecha, que ponga mis nombres completos, mi RUC completo, toda mi identificación, el valor que estoy solicitando y bajo qué concepto. Me dice, ¿cuáles son sus fundamentos de derecho? El derecho es que yo fui un objeto de retenciones en exceso. Y como fui objeto de retenciones en exceso, por tanto, ese es mi derecho. Y yo me acojo a lo que determina el código tributario en el artículo 122 y 123 del código. Eso es mi derecho. Ahora me dice, más abajo me dice, ¿cuál es su petición concreta? ¿Cuál es mi petición concreta? Devolución del pago en exceso de $10,000 de impuesto a la renta concerniente al año 2020.
Esa es mi petición concreta. En esta parte de aquí, tengo que poner el número de adhesivo del formulario, de la declaración que yo subí al servicio de rentas internas. Y acá tengo que poner la fecha en la que subí. Eso nosotros lo encontramos en la parte inferior del formulario. En esta otra parte nosotros tenemos que poner si nosotros queremos que nos den en notas de crédito o nos acrediten en cuenta bancaria. Ahí ponemos una X. Datos para la acreditación. Aquí tengo que poner todos los datos para la acreditación. El banco, tengo que poner el número de cuenta, si es cuenta de ahorro, si es cuenta corriente. Tiene que pertenecer, la cuenta de ahorros o de cuenta corriente tiene que pertenecer a la persona que está haciendo el reclamo. Sí. Una vez que lleno toda esa información, acá abajo vuelta tengo que llenar la información de mi domicilio tributario. ¿Dónde es mi domicilio tributario? Es donde yo quiero recibir o donde yo estoy asignado por el Servicio de Rentas Internas para recibir todas mis notificaciones. Puede ser en su oficina, ¿sí? O puede ser en su casa, pero tiene que llenar toda esa información. Firma y número de cédula. Luego llenamos el siguiente formulario. Este formulario ya es igual. Nosotros estamos llenando para presentar la información adicional que nos está pidiendo el Servicio de Rentas Internas. Es casi parecido al de arriba. Aquí tengo que presentar todos mis nombres, mi RUC, qué tipo de devolución estoy solicitando, si es por pago indebido, si es por pago en exceso, qué periodo fiscal es al que yo lo solicito, número de serie del documento, del formulario que declaro, la fecha de declaración y el valor solicitado. Igual, tengo que poner los datos de mi cuenta, tengo que poner los datos de mi dirección domiciliaria y tengo que llenar esta información adicional. Esto lo llenamos en una hojita de Excel. Este es el formulario donde llenamos donde ponemos el número de comprobante, donde ponemos el número de autorización de la retención. ¿Por qué nos pide esto el Servicio de Rentas Internas? Para saber si la retención estuvo cumpliendo con los requisitos que determina la ley. Y dentro de la ley, si son físicos, tienen un año de vigencia, 3 meses, dependiendo si estoy en lista blanca o no estoy en lista blanca. La fecha de emisión del comprobante, el RUC del agente de retención, la base imponible, el porcentaje de retención y el valor. Y al final lo tengo que sumar. Aquí tengo que poner todos mis datos. Una vez que hago eso, me voy a lo que determina la página del Servicio de Rentas Internas en lo que dice trámites, ingreso de trámites y anexos. En esta partecita de aquí, ingresar el trámite y se me despliega esta pantalla. Aquí tengo que buscar qué tipo de trámite es lo que yo voy a hacer. Entonces aquí me dice devolución de impuesto a la renta. Una vez que yo llego y hago eso a ese punto, se me despliega una pantalla adicional que me dice que si es por pago en exceso en retenciones en la fuente de persona natural. Le doy clic aquí y le pongo siguiente. Aquí, en esta pantallita, es donde yo voy a poner toda la información que me sustenta la devolución, que me sustenta que yo fui objeto de retenciones en exceso o que fui objeto de un pago indebido de impuestos. Entonces, aquí, según lo que dice, voy a poner la carta, las cartas que revisamos arriba, les voy a subir dependiendo de lo que... Aquí me dice, vea, la carta del artículo 119. Esta es la primera carta. Esta de aquí es la carta de certificación, es la segunda carta que nosotros teníamos dentro de esta presentación. Información adicional. ¿Qué información adicional puedo presentar aquí? Aquí puedo yo escanear todas mis retenciones, escanearlas en PDF que tengan que no sean muy pesadas y subir aquí. Y aquí tengo que subir el respaldo del documento de pago en exceso. Aquí puedo subir yo mi archivo en Excel, donde estoy ya sustentando la documentación que yo ya les mandé. Entonces, una vez que subo toda esa información, doy siguiente. Y con eso nosotros tenemos que esperar a que el Servicio de Rentas Internas nos conteste y nos diga si está o no está de acuerdo con la información que nosotros le entregamos.
Si existe alguna información adicional que nosotros tengamos que entregar, que el servicio de rentas internas no solicite, va a ser por este mismo medio. Nosotros vamos a tener que ir a trámite y solicitar y subir ahí la información que el servicio de rentas internas nos solicite, que si es adicional a lo que nosotros estamos entregando. Como les digo, toda la información adicional que nosotros tengamos, que sustente nuestra información que estamos nosotros entregándole al servicio de rentas internas, va a hacer que el servicio de rentas internas no nos solicite mayor información adicional o simplemente nos diga, sí, estoy de acuerdo con ustedes, procedo a la devolución. O diga, ¿sabe qué? Estas dos retenciones que usted me manda aquí no están dentro de los periodos de legalidad y por tanto estas no le considero, pero sí. Entonces, de lo que yo iba a recibir $500 en la primera, por el primer campo, por acá puedo recibir 900. Entonces, el servicio de rentas internas tiene la potestad para revisar eso. Entonces, mientras más información nosotros le entreguemos al servicio de rentas internas, el servicio de rentas internas no va a poder negarnos la devolución. Bueno, de mi parte, muchas gracias. No sé si existe alguna pregunta para complementar esta capacitación. Gracias, Franklin. Efectivamente, tengo aquí un parcito de preguntas. Nos preguntan, ¿existe algún tope o límite de solicitud de devolución del impuesto a la renta? No, en este caso, si nosotros tenemos 10,000, 15,000, 20,000, 30,000, $100,000 en devolución, no, no existe un monto, no existe un tope máximo de devolución. Lo que sí nosotros tenemos que estar claros que para nosotros solicitar el monto que necesitemos solicitar, como les digo, 100,000, $200,000 de devolución, nosotros tenemos que tener toda la documentación de respaldo. Si somos obligados a llevar contabilidad, nosotros tenemos que presentar adicionalmente nuestro mayor de retenciones. Entonces, nuestro mayor de retenciones tiene que cuadrar con nuestro formulario 101 que presentamos la declaración y tiene que cuadrar con nuestro informe que mandamos en Excel. Todo tiene que estar cuadrado. Entonces, nosotros tenemos que mandar adicional cierta información adicional, como les digo, cuando es personas obligadas a llevar contabilidad, porque si ya somos obligados a llevar contabilidad, quiere decir que nosotros vamos a tener un mayor de retenciones, y ese mayor de retención nosotros tenemos que informar al servicio de rentas internas. Gracias. Tenemos otra. Dice, ¿qué pasa si presentando por segunda vez el reclamo vuelve a arrojar error el sistema? Si vuelve a arrojar error el sistema por la primera parte por donde vimos que podíamos hacer sin presentar documentación, en este caso lo que yo le sugiero es irnos por la parte de trámites, por donde le hicimos la última parte, entregar toda esa información que nos pide el Servicio de Rentas Internas llenando el formulario 100 del código 119, del artículo 119 del Código Tributario y llenando la información adicional que nos pide el Servicio de Rentas Internas, tanto en el Excel, mandando la información de las retenciones, todo eso, tendríamos que hacerlo por ahí. Ok. Acabo de entrar otra pregunta. Dice, ¿por qué una pre-solicitud de una persona de la tercera edad no fue validada porque indica que se requiere confirmación manual a pesar de que las retenciones son efectuadas electrónicamente y solo factura una vez al mes y se supone que tiene toda la información? ¿Aquí es procedente el trámite de reclamo? Claro, el trámite de reclamo procede. En este caso, si es de la tercera edad, mucho más, porque la persona de la tercera edad, de acuerdo a lo que determina el artículo 36 de la Ley de Régimen Tributario Interno, dice que las personas de la tercera edad tienen hasta el doble de la fracción básica exenta como, como un descuento adicional. Entonces, en este caso, digamos que si yo como persona natural, que no estoy dentro de la tercera edad, yo tengo que si sobrepaso los 11,212, yo ya estoy obligado a presentar mi declaración de impuesto a la renta y es más, estoy obligado a pagar impuestos dependiendo al campo en que caiga, si 5, 10, 15, 20%, hasta el 35%. Pero si yo soy de la tercera edad, yo tengo una exoneración del doble de la fracción básica, que quiere decir $22,424. Entonces, yo tengo un excedente en este caso. Lo que yo veo que, según lo que entiendo en este caso, es que tal vez la persona de la tercera edad no tiene presentada su declaración de impuesto a la renta. Si no tiene presentada su declaración de impuesto a la renta, le sugiero que la presente. Ya. Tengo otra preguntita. Dice, consulta, ¿es factible que nos envíen la presentación? Bueno, nosotros vamos a hacer, como les indicamos al inicio, toda la información que se está exponiendo en este momento, ustedes la van a encontrar dentro del sistema. Así que no se lo van a perder.
Gracias por la pregunta. Tengo una final, Franklin. Dice, ¿qué significa complementar el reclamo? Bueno, una complementación de reclamo, lo que me quiere decir el servicio de rentas internas es que la información que nosotros le entregamos al servicio de rentas internas no está clara. Entonces, que el servicio de rentas internas tiene muchas dudas sobre nuestro reclamo y que nosotros tenemos que aclarar eso. Entonces, tenemos que entregar información adicional para complementar el reclamo inicial que nosotros hicimos. Entonces, si nosotros en el reclamo inicial no entregamos mucha información, quiere decir que el servicio de rentas internas nos va a solicitar más información. Entonces, ¿qué quiere decir? Complementemos ese reclamo. ¿Con qué? Con toda la información que tengamos. Cuando el servicio de rentas internas nos pida 2 documentos adicionales, si nosotros tenemos 20, presentemos los 20, porque ahí no van a tener el servicio de rentas internas donde negarse. Muchas Listo. gracias, Franklin. No tengo más preguntas hasta este momento. No sé si es que alguien más ingresa. En todo caso, nosotros les recordamos que la base legal que soporta este webinar, ustedes lo pueden encontrar en la página, en esta plataforma VirtualX, al igual que los webinars anteriores. Y antes de terminar, les recordamos que en caso de tener inquietudes sobre los temas expuestos, ustedes pueden enviarnos cualquier comunicación a través de los correos o el teléfono, lo que pusimos acá en la cajita del chat. Pueden hacernos llegar sus inquietudes y les daremos llegar todas las respuestas con las bases legales correspondientes. Finalmente, queremos agradecerles su apoyo respondiendo a una sencilla encuesta sobre el webinar en el que acaban de participar. Les daremos llegar la información para la siguiente exposición. Muchísimas gracias y muchas gracias, Franklin, por tu participación.